Bienvenidos a su programa Datos Bíblicos. Dios les bendiga. En esta ocasión estamos aquí en el capítulo 38 de Job. El programa de hoy se titula Las interrogantes de Dios. Dios tiene muchas preguntas. Así como nosotros tenemos preguntas, Dios también tiene muchas preguntas. Y podemos ver allí que Dios no aparece en todo el capítulo de Job, sino en el capítulo 38, ¿verdad? Podemos observar allí algunas cosas del versículo 26 al 31. Job expone lo que hay en su corazón. Del 32 al 37 hay un joven llamado Eliú que quiso defender a Dios y quiere hacer reflexionar a Job sobre su condición. Así como uno tiene preguntas, Dios también tiene preguntas. Y vamos al capítulo 38 de Job. Versículo 1 dice: Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí viene la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si esa capacidad humana te da para responder, respóndeme. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. El otro día estaba viendo un programa sobre el espacio y había un grupo de científicos de Estados Unidos que ellos querían hacer un viaje, pero estaban haciendo los cálculos de comida, de tiempo, y el viaje de ida solamente eran 3 años y medio. Y 3 años y medio de regreso, eran 7 años. Entonces no pudieron hacer el viaje porque tenían que tener abastecimiento de comida por 7 años. No pudieron hacer el viaje. Imagínense la distancia que hay. Aquí viene la otra pregunta. ¿O quién se extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes sobre vestiduras y por su faja oscuridad. Amén. Unas preguntas tremendas que hay allí. La otra pregunta dice: y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás de aquí en adelante. Y allí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado el alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellas los impíos. Todas estas preguntas tienen un interrogante. Ahora, yo también me había hecho esas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo respondía Job a todo esto? Y el Señor sigue haciendo preguntas. Versículo 16 dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de las sombras de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Oye, pero hay algo más tremendo aún, que se encuentran las respuestas en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, desde el versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, aunque fuesen las fuentes de muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba, yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Me regocijo teniendo delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte de habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Allí estaba. ¿Qué acontece? Cuando el Señor estaba haciendo todo eso, entonces Job estaba allí. Pero un momentico, si Job no había nacido, su espíritu estaba allí con el Señor. Cuando el Señor estaba haciendo, Él estaba allí. Por eso el profeta dice que nosotros estábamos con Él. Qué tremendo como Dios siempre tiene una respuesta a cada pregunta. Dios aquí en el capítulo 8 de Proverbios nos da la respuesta. Otra cosa también que me llamó mucho la atención, que a veces hay personas que cuando están en un servicio, en un culto, se muestran un poco irreverentes. Y ahí es el caso del hermano Way. El hermano Way estaba en un culto y el profeta estaba predicando. Y de repente, el hermano Way cayó, fulminado, muerto. Una enfermera se acercó, le miró los ojos y sus ojos estaban hacia atrás. Digo, está muerto, se ha ido. El hermano Branham oró por él y él resucitó. Poco tiempo después había una familia cercana al hermano Branham. Y esta familia le pregunta al hermano Way, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa experiencia que caíste muerto ahí en la iglesia? Lo sorprendente es la respuesta del hermano Way. El hermano Way responde y dice, en eso me aconteció, porque el profeta dijo algo en la predicación y a mí no me gustó eso. Fue entonces que cayó muerto. Tremendo. Debemos estar siempre reverentes. Dios le bendiga, Dios le guarde.